Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 754 dice así: la Iglesia es, en efecto, el redil, cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño, cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. Bien, vemos por lo tanto aquí una otra de las imágenes importantes, ¿no?, que tiene la Sagrada Escritura para hablar del misterio de la Iglesia, que es la imagen del rebaño o del redil. Son varios textos los que cita, son bastante conocidos y yo creo que no es necesario que los leamos todos. Leo uno en concreto. Juan 10, 1:10. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Bien, la imagen de la Iglesia como redil, la Iglesia como rebaño, subraya pues algunos aspectos concretos, ¿no? Subraya especialmente el cuidado, el esmero de Dios por la unidad de ese pueblo que ha sido congregado. ¿Por qué? Pues porque tenemos todos un peligro de dispersión continua. Eso de que una oveja se salga del redil es también la imagen de ese peligro continuo y constante que tenemos todos de dispersión, de salirnos del redil. Peligro muy real, porque cuando estamos fuera de ese redil somos mucho más vulnerables. La imagen del lobo que ataca pues es la imagen de que busca a alguien que se haya quedado descolgado, porque ese es más vulnerable para poder ser atacado. Es mucho más difícil ser presa de ese lobo, que es imagen del demonio, evidentemente. Es mucho más difícil ser presa cuando uno está en comunión. Eso muchas veces también lo hemos visto en los reportajes esos que suelen echar de televisión, así sobre la fauna, etcétera, y cuando hablan de algunas, cuando se saca algún reportaje de esos depredadores, ¿no?, pues vemos como siempre están esperando ver dónde hay allí alguien que se haya quedado descolgado del rebaño, ya sea una cebra, un antílope, lo que fuere, ¿no?, algún animal que se haya quedado descolgado del rebaño para ir a por él. No se ataca a quien está dentro del rebaño, no, sí, alguien que se haya quedado descolgado. Pues así también esta es la imagen del rebaño. El pastor tiene un gran interés en que permanezca unido, porque sabe que va a ser mucho más vulnerable aquella oveja que se disgregue. En la disgregación, cuando uno falta a la comunión, ¿no?, pues ahí es mucho más vulnerable. Bueno, pues esto no es únicamente una imagen bucólica, no es una imagen bonita o romántica, sino que, bueno, pues esto es una gran realidad. Yo creo que el primer paso en la tentación, pues es el que alguien se descuelgue de la Iglesia. El primer pasito que se suele dar, ¿no?, para apartarse definitivamente de Dios, es decir, primero suele ser, bueno, yo soy católico pero no practicante. Es el primer paso. El siguiente paso ya es el siguiente escalón, ya de descolgarse un poquito más. Y de decir, yo soy católico pero no practicante, y luego se pasa a decir, bueno, yo creo en Dios pero no creo en la Iglesia. Y ya hemos bajado otro pasito más. Ya nos hemos disgregado un poco más. Luego se dice, bueno, yo creo en algo, pero no sé qué será. Y al final dice, no sé si creo o no creo, soy agnóstico. Y luego al final soy ateo. Y todo ese proceso
de tentación ha comenzado por una ruptura de comunión, por un primer paso. Sí, yo soy católico, pero bueno, pero no practicante, pero ya me he salido un poco del rebaño. La imagen, pues, del redil, del rebaño, subraya especialmente la importancia de la comunión, de la unión en torno a un pastor. Y hay otra imagen que también, como este mismo punto del catecismo lo ha dicho, pues también subraya, y es el hecho de que el Señor pone pastores al frente de ese rebaño, pastores que son al mismo tiempo ovejas. La diferencia entre Cristo y esos pastores es que Cristo es pastor y no es oveja. Y nosotros, los que Dios nos ha dado la vocación de pastores, compaginamos a la vez dos cosas. Compaginamos el ser oveja y el ser pastor. Lo cual es una vocación curiosa, ¿no? Ser oveja y pastor al mismo tiempo. Y es cierto, así lo ha querido el Señor. Que no dejemos de ser ovejas, ¿no? Pues a la hora de ser pastores. Y que el pueblo también, ¿no? El punto 755 dice así: la Iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en Él por medio de la Iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. Bien, es esta una imagen, la imagen de la Iglesia como labranza, como campo de Dios, que así como la anterior imagen, ¿no?, la imagen del redil, subrayaba mucho la unión entre nosotros, la importancia de estar unidos y no ir por libre. Esta imagen de la Iglesia como campo de Dios, como labranza, subraya mucho la unión con la raíz nuestra. La planta tiene que estar unida con la raíz. Cristo es la vid. Nosotros somos los sarmientos. Crecemos recibiendo la vida, la savia desde la raíz. Crecemos pues en base a esa gracia que recibimos de Cristo, porque permanecemos injertados en Él. Y el pecado consiste en quebrantar, como cuando a una rama se le quiebra la rama del árbol. El pecado consiste en quebrantarnos, en apartarnos de Cristo. Esta es una imagen que subraya mucho la fertilidad. Unidos a la vid damos fruto, porque es la gracia de Cristo la que nos hace fecundos, la que nos hace fértiles. Una imagen que, como aquí mismo el catecismo hace referencia, nos recuerda que sin mí, dice Jesús, no podéis hacer nada. No somos nada sin la gracia de Cristo. No somos nada si nos apartamos, ¿no?, si nos quebramos de ese tronco en el que estamos injertados. Sin mí no podéis hacer nada. Es una expresión clave, ¿no?, en la espiritualidad cristiana. Nada somos sin la gracia de Dios. Nada somos apartados de Dios. Pues nada somos si no construimos en Cristo. Si construimos por nuestra cuenta, si pretendemos, ¿no?, hacer nuestro chiringuito aparte, ¿no?, pues estamos abocados al fracaso, porque son esfuerzos humanos que no están fecundados por la gracia de Dios. Es un aspecto muy importante. Ya no se trata únicamente ya de la comunión entre nosotros, sino de la comunión con Cristo, de recibir de Él la vida. Nada somos sin la gracia de Dios. Bien, aquí se subrayan algunos textos concretos. Voy a leer un par de ellos. Un texto que además es bastante desconocido, yo creo, para nosotros, es el de Romanos 11, 13, 26, y en él se habla de cómo, pues en el pueblo judío, el fruto del rechazo, ¿no?, que una parte importante del pueblo judío había hecho de Jesucristo, no reconociendo en él al Mesías, habla de ellos como ramas desgajadas. Ellos si han sido ramas desgajadas de ese tronco porque no han aceptado a Jesucristo,
a nosotros se nos habla como de que hemos sido injertados en ese árbol, pero se nos llama la atención, cuidado, en que no ahora nos ensoberbezcamos, ¿no? Que no caigamos en el pecado de orgullo, de soberbia. Fijaros, leo uno de los versículos de ese texto de Romanos 11. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, nosotros somos los olivos silvestres, los gentiles, los que éramos parte de otros pueblos, aparte del pueblo judío, que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz que te sostiene a ti. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú por la fe te mantienes. No te engrías, más bien teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Fijaros qué imagen de San Pablo en la carta a los romanos, en las que habla del pueblo judío como las ramas naturales y nosotros como los injertos en ese árbol. Es un misterio, ¿no? Pues que los que estaban llamados a ser las ramas naturales pues fuesen desgajados por el rechazo de Jesucristo, y que nosotros hayamos pasado a ser pues uno como cual si ramas naturales fuésemos a ser injertados en ese tronco. Y nos previene, ojo, no te engrías de eso, no te ensoberbezcas, que eso también es un regalo de Dios. Fíjate que aquellos que se engrieron por ser el pueblo elegido, pues cometieron un pecado, ahora no cometas tú el mismo. Otro texto, ¿no?, en el que se habla de este mismo misterio, pues es Isaías 5, 1, 7, el que habla de esa parábola de la viña. De esa parábola luego Jesús toma también la parábola, ¿no?, del viñador. Isaías 5, 1, 7 dice así: voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero, la cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita, edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar, y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más puedo hacer yo por mi viña que no haya hecho? Yo esperaba que diese uvas, porque ha dado agrazones. Ahora pues, voy a haceros saber lo que hago yo a mi viña: quitar su seto, y será quemada; desportillar su cerca, y será pisoteada. Haré de ella un erial, que ni se pone ni se escarde, que ni se pode ni se escarde. Crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues bien, viña de Yahvé, vosotros sois la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad; honradez, y hay alaridos. Es decir, una insistencia en que la Iglesia está llamada a tener un continuo ser alimentado por esa savia que recibe de la raíz. De lo contrario, estamos condenados a la esterilidad, a no dar frutos si no permanecemos en Cristo. Porque además es que no se trata de ser fundados por Cristo, porque esa es una imagen, la de ser fundados por Cristo, pues en la que hay una desconexión grande. Yo te fundo y me olvido de ti, o tú te olvidas de mí. Pero sin embargo esta imagen es una imagen de continua unión con Cristo. No es un acto inicial que viene Cristo al fundar la Iglesia, sino que estamos continuamente injertados y recibiendo la savia de Cristo. No podemos ni en un solo instante, ¿no?, prescindir de Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.